Galileo Galilei, el gran experimentador nato que revolucionó la ciencia. Autores Eduardo Salazar Carrillo y Osvaldo Antonio Montesinos López. Artículo publicado el 13 de mayo de 2019 para elcomentario.ucol.mx. Imaginemos un mundo donde al mirar el horizonte estuviese oscuro, donde al dar cada uno de nuestros pasos no sabríamos hacia dónde vamos, que estuviésemos ante un mundo sombrío, hasta que un día la luz llegó, para abrir un estrecho espacio por donde la claridad pudiese pasar en esta cúpula de oscuridad. Este destello dejó pasar el calor que solo está en la luz. El calor abrigador atrajo a muchos ansiosos de ver y descubrir qué había más allá, de expandir sus horizontes. Por otra parte, la gente acostumbrada a las tinieblas enseguida exigió a bramidos tapar la abertura. Para entonces ya otros se habrían adentrado a la luz. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De quién sino del mismo Galileo, que abrió esa luz ante la sociedad en el siglo XVI, al defender la teoría heliocentrista con el método científico e introdujo la metodología experimental a la ciencia? Ante tales hechos vale la pena ahondar en la odisea de su vida. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564, el mayor de 7 hermanos, hijo de Giulia Amanati y del músico, compositor y cantante Vincenzo Galileo. Gracias a la influencia de su padre, el joven Galileo aprende a tocar el laúd a temprana edad. La música lo llevaría siempre a combinar la teoría y la práctica. A su vez, esta misma actividad tiene una relación muy cercana a la matemática por el estudio de la armonía, tema del cual su padre era un experto. En 1581 se inscribe en la Universidad de Pisa, bajo la insistencia de su padre. Durante esta estancia es donde Galileo se percató de la isocronía del péndulo observando los movimientos de una lámpara en la Universidad de Pisa. A pesar de su indiferencia ante los estudios, Galileo decide continuar. En 1583 decidió darse temporalmente de baja para iniciar sus estudios de geometría euclidiana, y en 1585, después de recibir el consentimiento de su padre, se da de baja. Durante los próximos 3 años expande sus conocimientos con las lecturas de Arquímedes. Gracias a esto logró crear la balanza hidrostática. En 1587 realizó un viaje a Roma, donde conoció a Christophorus Clavius, el más reputado astrónomo de la época, con quien mantuvo contacto, a pesar de defender el sistema ptolemaico. A su regreso obtuvo la plaza auxiliar de matemáticas en la Universidad de Pisa en 1589. Fue nombrado profesor de matemáticas, puesto en el que dura hasta 1592. En esta época gesta sus primeros estudios sobre el movimiento, apoyándose de Arquímedes, el cual defendía que la velocidad de la caída de los cuerpos era proporcional a su densidad, y no a su peso, como afirmaba Aristóteles. De aquí es donde nace la leyenda de que Galileo realizó sus experimentos dejando caer objetos desde lo alto de la Torre Pisa. Sin embargo, de acuerdo con diversos historiadores, es bastante dudoso. En 1592 obtiene la cátedra de matemáticas en la Universidad de Padua, en la que permanece hasta 1610. En 1595 da una explicación de las mareas, que supone un movimiento anual y diario de la Tierra. Esto es su primera manifestación heliocéntrica. En el siglo XVI, la ortodoxia era el sistema geocentrista. En 1599 comenzó su relación amorosa con Marina Gamba, de 21 años, con quien tuvo 3 hijos, Virginia, Livia y Vincenzo. A la par de su vida familiar y académica, escribió tratados sobre fortificaciones, mecánica y astronomía, material que sería usado para impartir sus clases. Por si no fuera poco, a su vez interesado en la vida práctica, construyó un termoscopio, un compás geométrico y una bomba de agua. Al mismo tiempo, inicia sus investigaciones sobre el péndulo, los proyectiles y la hipótesis del movimiento uniformemente acelerado. La manera en la que se comprobó su hipótesis no fue solo a través de los planteamientos matemáticos. Galileo, con su sagacidad, decide hacer un experimento que consistía en medir el tiempo en que rodaba una bola por planos inclinados. No fue el primero en estudiar este tipo de movimientos. Otros personajes ilustres, como por ejemplo Leonardo da Vinci, ya habían realizado hipótesis sobre ello. Sin embargo, lo que hace excepcional a Galileo es llevar sus suposiciones a la práctica. Su combinación de teoría y práctica
por ello es conocido como el padre del método experimental, ya que gracias a sus experimentos, Galileo descubre las primeras leyes del movimiento, las cuales estaban en contra del sistema aristotélico. En 1609, Galileo se entera de la existencia de un instrumento construido por un holandés llamado Lippershey, que permite aumentar el tamaño de los objetos distantes. Galileo se propuso crear su propio instrumento y gracias a su habilidad logra crear un telescopio con mayor aumento que el original. Este telescopio sería ofrecido al Senado de Venecia, mismo que encuentra el telescopio apropiado para el campo de batalla, de manera que le duplican su salario y le garantizan una plaza vitalicia en la universidad. Sin embargo, Galileo también se percata de que el telescopio era una herramienta poderosa para sus estudios astronómicos. De hecho, en ese mismo año, en épocas decembrinas, Galileo orienta su telescopio hacia el cielo y encuentra los satélites de Júpiter, descubrimiento que publica en 1610 con el título de Siderus Nuncius, dedicada a Cosimo II, Gran Duque de la Toscana, siendo recompensado con el nombramiento de filósofo y matemático del Gran Duque. Sus estudios sobre el movimiento y sus descubrimientos astronómicos ponen de manifiesto el error de aristotélicos y eclesiásticos, ya que en aquel entonces el aristotelismo era parte de la doctrina filosófica oficial de la Iglesia. A pesar de la gran influencia que tenía la Iglesia en ese entonces, Galileo persiste en sus investigaciones astronómicas, hasta que, debido a las acusaciones de su herejía, es mandado a llamar por la Inquisición, ante la que debe dar cuentas de sus opiniones en diciembre de 1615. La Inquisición declara que la idea de que el Sol estuviese en el centro del universo es filosóficamente absurda y formalmente herética, y que asimismo decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol es filosóficamente absurdo y cuando menos erróneo teológicamente. En cualquier caso, esto le hubiese podido costar el pellejo. Sin embargo, su buena relación con el cardenal Bellarmino le mantendrá a salvo momentáneamente, permitiéndole volver a sus ocupaciones habituales con la prohibición de defender la teoría copernicana. Después de varios años observando, explicando fenómenos, investigando y publicando artículos y libros, escribirá su Magnus Opus, Segundo Siggiatore, dedicada al cardenal Barberini, recientemente elegido como papa con el nombre de Urbano VIII, todavía a favor de Galileo. En 1624 Galileo visitó Roma, donde tuvo varias entrevistas con el Papa Urbano VII, quien le permite escribir sobre el copernicanismo, siempre que lo considere estrictamente como una hipótesis matemática. En 1632 consigue el permiso eclesiástico para publicar su obra Diálogos, en la cual ataca abiertamente el aristotelismo. En esta obra, uno de los personajes llamado Simplicio utiliza los mismos argumentos que el Papa Urbano VIII. Esta coincidencia sería utilizada por los alegatos del Papa para enemistarse con Galileo. Ante tal situación, Urbano VIII prohíbe la difusión de su obra Diálogos, ordenando a una comisión especial que estudie el libro. Siguiendo las órdenes de la comisión, remite el caso a la Inquisición, misma que manda llamar a Galileo ante el Tribunal de Roma. En febrero de 1633 viaja a Roma y del 12 al 30 de abril es interrogado por el tribunal, el cual encuentra a Galileo culpable y su castigo sería estar confinado bajo arresto domiciliario de por vida. A pesar de la situación, Galileo continúa trabajando arduamente, viendo degradada su salud y su visión, hasta perderla en 1638, mismo año que diera a conocer su obra Discurso sobre dos nuevas ciencias, publicada por Luis Elsevier. Ya ciego, realiza una petición para que se levante su condena y sea liberado, petición que es denegada, permitiéndole, no obstante, establecerse en su casa en Florencia, a fin de que pueda ser tratado médicamente de sus dolencias. Pocos años después, muere el 8 de enero de 1642. Nuestro héroe, a pesar de tener un final trágico, fue el primer ser humano en combinar la teoría con la práctica, siendo por ello reconocido como el creador del método experimental, haciendo énfasis de que la teoría guía, pero los experimentos brindan la última palabra para refutar o no una hipótesis científica. Pero dado que nunca es tarde para pedir disculpas por los abusos y atropellos cometidos, la Iglesia Católica, a través de Juan Pablo II, pidió disculpas públicas en 1992, casi 4 siglos después,
por el error cometido por la Iglesia Católica en el proceso inquisitorial al que fue sometido Galileo. Gran parte de esta nota está basada en el libro How They Make Me Suffer, A Short Biography of Galileo Galilei de Bonecci, 2008, y el artículo sobre ¿Quién era Galileo? De Marquina y Álvarez, 2009.